manda a llamar a este hombre, que con él yo quiero hablar. Dile a Mefiboset que el rey lo mandó a llamar. Y mirándole a los ojos le dijo estas palabras: lo que era tuyo te devolveré. Bienvenidos en esta mañana a este servicio virtual de la Iglesia Vida Nueva de la Biblia Abierta. Muchas gracias por recibirnos, por sintonizarnos en nuestro canal de YouTube y también a través de Facebook. Vamos a estar meditando en esta mañana en la palabra del Señor. En medio de la iglesia he encontrado que muchas personas han entrado a la vida cristiana por diversas razones. Algunos por una tradición familiar. Desde niños sus padres los han traído a la iglesia, fueron adolescentes, jóvenes, se casaron y así vinieron y llegaron a la vida cristiana. Otros porque alguien los invitó, vinieron, les gustó y empezaron a consolidarse y a fundamentar su vida en la palabra del Señor. Otros pudieron haber venido en una situación de crisis emocional, en medio de una enfermedad, en medio de un debacle económico, de una situación difícil, en medio de una vida destrozada. Pero allí, en medio de todo eso que pudieron haber estado viviendo, la misericordia de Dios les alcanzó. Indistintamente, los motivos por los cuales venimos al Señor, lo mejor que le puede suceder a una persona es encontrarse frente a la misericordia de Dios. Pero la pregunta es, ¿entendemos plenamente en qué consiste la misericordia de Dios? Y en el mensaje de hoy voy a estar meditando precisamente sobre en qué consiste la misericordia de Dios, y el tema es una ilustración práctica de la misericordia de Dios. Vamos a ir al libro de Segunda de Samuel, en el capítulo 9, en el verso 1 al versículo 7, y leemos: Dijo David, hizo una pregunta: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo: ¿eres tú, Siba? Y él respondió: tu siervo. El rey le dijo, y le vuelve a preguntar: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David: Mefiboset. Y él respondió: he aquí tu siervo. Y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán, tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl, tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Vamos a dejarlo de momento ahí. Quisiera brevemente hacer un antecedente de lo que está pasando en este momento. David ya había sido constituido rey sobre toda la nación de Israel, tanto la parte sur como la parte norte se habían unido y David reinaba en todo Israel. Y en este cuadro de este mensaje, vemos que el rey David llegó al trono y entendemos también en la historia que
durante un tiempo él había sido buscado por el rey anterior, el rey Saúl, que quería matarlo. Así que David había estado siendo perseguido por Saúl, que lo quería matar. Mefiboset, el que leemos aquí, era hijo de Jonatán. Jonatán, hijo de Saúl. Entonces, entendemos aquí, por tanto, que Mefiboset era nieto de Saúl, el rey anterior. También como antecedente, se estilaba en ese entonces que cuando un rey llegaba al trono y no procedía de la familia real, sino de otra familia, cuando ese otro rey llegaba al trono, lo que hacía era que mandaba a matar a todos los descendientes del rey anterior para garantizarse que a los años nadie más pudiera reclamar los derechos al trono. Pero David no hace esto, sino que David pregunta: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia por amor de Jonatán? David preguntó de esa forma, y quisiera también como antecedente que pudiéramos hacer un breve perfil de quién era Mefiboset. Bueno, ya dijimos que era hijo de Jonatán, que era nieto del rey Saúl. Tuvo un accidente, y vamos a ir a 2 de Samuel en el capítulo 4. Tuvo un accidente que lo vamos a leer en el capítulo 4, en el verso 4, y dice de esta manera: y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán. Y su nodriza le tomó y huyó, y mientras iba huyendo apresuradamente, se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Este es el Mefiboset de la historia, el hijo de Jonatán, el nieto de Saúl, a quien David mandó a buscar para hacer misericordia de Dios. Así que vemos otro detalle cuando leímos en 2 de Samuel en el capítulo 9, que Mefiboset vivía en un lugar que se llamaba Lodebar. Lodebar territorialmente se ubicaba en Galat, muy cerca del mar de Galilea. Este era un lugar sin condiciones para que alguien pudiera vivir dignamente o humanamente. Era un lugar árido en extremo, por tanto era un lugar inhóspito y que servía de refugio para que los marginados de la sociedad, para que los delincuentes, para que los perseguidos, los que habían perdido sus bienes, para quienes ya no podían aspirar a algo mejor, se fueran a vivir a Lodebar. Ahí es donde vivía Mefiboset. A ese lugar llegó cuando tenía 5 años, seguramente con un espíritu quebrantado después de haber vivido en el palacio real. Y a partir de este relato y de este antecedente, es que quisiera que meditáramos y que viéramos el cuadro de la misericordia de Dios con nosotros a través de la misericordia que David hizo con Mefiboset. Y la primera ilustración, el mensaje dice el tema que es ilustración práctica de la misericordia de Dios. La primera ilustración práctica de la misericordia de Dios es, número 1, que hubiéramos perecido al igual que Mefiboset si la misericordia de Dios no hubiese llegado a nosotros. Nuestra condición era como la de Mefiboset. En Mefiboset podemos ver reflejada nuestra propia condición antes de la misericordia de Dios que vino a nosotros a través de Cristo Jesús.
Por el pecado estábamos separados de Dios. Mefiboset, como nieto del rey Saúl, era miembro de una familia que Dios había rechazado por el pecado, por la desobediencia de su abuelo. Nosotros igualmente estábamos separados de Dios por el pecado de Adán en el huerto del Edén, que trajo sobre cada uno de nosotros las consecuencias espirituales de que nos apartó de Dios. Esta condición heredada de Mefiboset, como acabo de decir, fue la misma condición de Adán en el huerto del Edén y que nosotros hemos heredado, separados de Dios, destituidos de Dios. Y voy a dejar la marca aquí en 2 de Samuel, en el capítulo 9, para leer en Romanos, en el capítulo 5, en el versículo 12, una escritura que dice, Romanos 5, en el verso 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y ahí mismo en Romanos, en el capítulo 3, en el verso 21, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por eso es que estoy hablando que la condición de Mefiboset era nuestra condición. Estábamos destituidos de la comunión, de la presencia de Dios, separados de Dios por el pecado. Así que vivíamos en una condición también, igual que Mefiboset, vivíamos en una condición como la de Lodebar. Lodebar no era un lugar donde alguien quisiera ir a vivir. Ya vimos quiénes eran las personas que vivían ahí. No era un lugar donde alguien quería vivir, era un lugar inhóspito, árido, donde no había esperanza, un lugar marginal en extremo. Y al ver todo esto, no era un lugar donde debería de vivir el hijo de un príncipe, en este caso Mefiboset. En lo espiritual, Lodebar es un tipo de nuestra condición de vida antes de la misericordia de Dios en Cristo. Un lugar de indigencia espiritual, un lugar de muerte, un lugar de desesperación, donde en ese lugar donde el Señor nos trajo, en ese Lodebar donde vivíamos sin esperanza, vivíamos insatisfechos, no había relación con el Señor, vivíamos aislados aún de nuestros seres queridos a causa del pecado. Por eso es que estoy diciendo que en Mefiboset nos vemos reflejados también nosotros. ¿Cuántos espiritualmente han vivido en Lodebar? Lodebar es también la experiencia de todo aquel pecador no redimido que vive huyendo, que vive buscando satisfacer su vida en lugares donde no va a encontrar una satisfacción permanente. Lodebar es tipo de esa experiencia de ese pecador no redimido que está buscando en el alcohol, que está buscando en las drogas, que está buscando en los pecados de fornicación, en los pecados de adulterio, satisfacción, pero que no es una satisfacción duradera. Está buscando en lugares donde nada es suficiente para llenar el vacío de su vida. Está buscando donde no hay absolutamente esperanza. Pero sobre todo, y escuche bien esto, pero sobre todo, Lodebar es la condición de la vida de aquel creyente que siendo hijo del Rey de Reyes, su pecado lo ha llevado a vivir a Lodebar, lejos de la comunión de su familia, lejos de la comunión del pueblo de Dios,
viviendo en temor por las represalias, viviendo en soledad, viviendo en desierto por su pecado, viviendo en tristeza porque ha contristado al Espíritu Santo y ya no tiene comunión y revelación de Dios como la tenía antes. Como Mefiboset hubiera perecido sin la misericordia de David, nosotros hubiéramos perecido igualmente sin la misericordia de Dios en Cristo. Efesios capítulo 2, en el verso 1 al 5, lo leo para ustedes. Y Él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, ahí en Lodebar, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero vea lo que dice el verso 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. Este texto de Efesios nos habla precisamente de esa condición antes de la misericordia de Dios en Cristo. Por el pecado estábamos separados de Dios, pero como dije antes, era una condición igual que Mefiboset, una condición heredada. Pero en el verso 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por su misericordia. Bien dijo el profeta Jeremías en el libro de Lamentaciones. Conocemos este texto. Por las misericordias de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron para mí sus misericordias. Son nuevas cada mañana. Grande es tu fidelidad. Así que cuando usted ha caído, cuando ha pasado un tiempo de crisis, esa misericordia activa de Dios actúa para levantarlo. Usted tiene que conocer más profundamente a ese Dios de misericordia. Guárdese eso en su corazón. Conózcalo más profundamente. No importa sus caídas, hasta dónde haya llegado, cuánto haya sufrido, Él quiere hacer misericordia con usted hoy. Y déjeme decirle, hoy el Rey, nuestro Señor Jesucristo, al igual que hizo David con Mefiboset, el Rey hoy te manda a llamar. No sigas viviendo en Lodebar. Aleluya. Hermoso este cuadro de la misericordia. En esta misericordia que David hace con Mefiboset, vemos de manera práctica, tangible, en qué consiste la misericordia de Dios para con nosotros. Es también un motivo por el cual, y no es el tema, pero para que lo tenga allí presente, porque lo voy a repetir varias veces, por el cual Dios dijo que David era un hombre conforme a su corazón, un hombre que sabía hacer misericordia, porque nuestro Dios sabe hacer misericordia para todo aquel que lo busca a Él. Y aún si no lo está buscando, Él viene y manda a buscarlo, como hizo David con Mefiboset. La segunda ilustración práctica de la misericordia de Dios es la misericordia de Dios, o más bien, la segunda ilustración práctica
es que la misericordia de Dios nos alcanza por su fidelidad al pacto. Vea Primera de Samuel en el capítulo 20, en el versículo 14. Leemos de esta manera. Primera de Samuel, capítulo 20, en el versículo 14. Este es Jonatán que está hablando con David. Y si yo viviere, harás conmigo misericordia de Jehová, para que no muera. Y no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre, cuando Jehová haya cortado uno por uno los enemigos de David de la tierra. No dejes que el nombre de Jonatán, cuando el Señor haya cortado uno a uno los enemigos de David de la tierra, no dejes que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David. Le está pidiendo David a Jonatán. Así hizo Jonatán pacto con la casa de David, diciendo: requiéralo Jehová de la mano de los enemigos de David. Y Jonatán hizo jurar a David otra vez, porque le amaba, pues le amaba como a sí mismo. Vemos aquí que entre David y Jonatán había un pacto. Un pacto que se había hecho muchos años atrás, cuando Mefiboset tenía 5 años. Muy probablemente Mefiboset ni sabía de ese pacto. No había conocido a David, pero David preguntó por él, lo mandó a llamar, lo mandó a buscar. Pero lea en 2 de Samuel, en el capítulo 9, en el verso 7, lo que quiero reflejar con esto. Cuando Mefiboset llegó delante de David y le dijo: David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán, tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl, tu padre, y tú comerás a mi mesa. Qué grande misericordia por el pacto. Vea qué cuadro más hermoso. Y yo le pregunto, vea usted la restitución de lo que David está diciendo: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor a Jonatán, tu padre. Te devolveré las tierras de Saúl, tu padre, y comerás siempre a mi mesa. Y yo le pregunto, ¿quién de manera en lo espiritual ha hecho eso con nosotros? Sino nuestro Dios, que envió a su Hijo a Jesucristo a buscarnos, y hoy tenemos parte, tenemos herencia con Él. Estamos invitados a estar con Él, a comer con Él en las bodas del Cordero. Nuevamente, aquello que el hombre perdió en el huerto del Edén a través de Jesucristo, el Señor nos lo ha devuelto, al igual que esta misericordia activa que nos está ilustrando David, que hizo con Mefiboset. Dios, por el pacto que hizo con Abraham, que ratificó con Moisés, por este pacto que reafirmó con David, y el nuevo pacto que ha hecho con toda la humanidad a través de Jesucristo. Hoy nuevamente, por ese pacto, usted y yo tenemos nuevamente comunión con Él. Tenemos nuevamente que hemos sido restituidos a nuestra condición de hijos del Rey, de estar en la casa por la eternidad con Él, para que ya no sigamos viviendo en Lodebar, sino en la casa del Padre. No hay ningún mérito en nosotros. No había ningún mérito en Mefiboset para que David hiciera eso, sino por su fidelidad al pacto. Igualmente, no había ningún mérito en nosotros para que Dios hiciera lo que hizo a través de Jesucristo con nosotros, sino por la fidelidad al pacto. Entendemos esto. La misericordia de Dios nos alcanzó por esa fidelidad al pacto.
ningún mérito en nosotros, sino que somos salvos por el pacto que Dios hizo con la humanidad por medio de Cristo, nuestro Señor. Es por la fidelidad al pacto que el Señor siempre da el primer paso para venir a buscarnos. Si vemos en el capítulo 9, en el verso 3 al 5, el rey le dijo a Siba, su siervo, le hizo una pregunta: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Estoy diciendo que por este pacto Dios siempre es quien toma la iniciativa de buscarnos. David buscó y envió a Siba, su criado, a buscar a Mefiboset y lo trajera otra vez al palacio. Asimismo Dios ha hecho con nosotros. Envió a su Hijo Jesucristo, que nos encontró y nos trajo de regreso a la comunión con el Padre. En la condición de Mefiboset, lisiado de los pies, viviendo en Lodebar, con el temor de que si David se daba cuenta que estaba vivo lo podía matar, a él nunca se le pudo haber ocurrido retornar nuevamente a esa condición de hijo de un príncipe y vivir en el palacio del rey. A él nunca se le pudo haber ocurrido eso. A nosotros igualmente. No es que estábamos buscando a Dios, sino que Dios, igual que David, toma la iniciativa de mandar a buscarlo. Dios tomó la iniciativa porque ninguno de nosotros estábamos buscando a Dios, sino que Él, en la condición de indigencia que estábamos viviendo, en ese Lodebar, porque al rato hasta la palabra bar había que ver de dónde se origina. De allí nos trajo. De ahí nos mandó a llamar, de ahí nos trajo. Así que Él toma la iniciativa y nos mandó a buscar. El pecador por naturaleza busca huir de Dios, repele a Dios. Fue la condición de Adán en el huerto del Edén. Cuando él se dio cuenta que había pecado, ¿qué fue lo que hizo? Se escondió, y la voz de Dios en el huerto lo llamaba y le decía: Adán, ¿dónde estás? Buscándolo. Siempre Dios tomando la iniciativa. Dios es quien toma la iniciativa para buscar al hombre pecador. Ninguno de nosotros se levantó un día y dijo: hoy yo me voy a entregar al Señor. No, sino que constantemente el Señor nos estaba buscando, de alguna manera mandando a uno, mandando a otro, para que viniéramos a Él, hasta que nos trajo totalmente. Dios es quien toma la iniciativa para buscar al hombre pecador. Fue lo que hizo con Adán y es lo que ha hecho con nosotros. Así que, igualmente, el creyente que persiste en su pecado está viviendo en Lodebar, pero además sabe que por sus propias fuerzas y por sus propios medios no puede regresar a la comunión con Dios. Es ahí, en esa condición de incapacidad, como la de Mefiboset, lisiado, en temor. ¿Qué van a decir? ¿Me van a rechazar? ¿Me van a matar? En fin, no sé lo que podía estar pasando en la cabeza de Mefiboset. Pero en esa condición, precisamente, el pecador, es que el ministerio del Espíritu Santo está activo y su palabra es el instrumento por medio del cual hoy nos está buscando. Y si usted está escuchando este mensaje hoy, es porque Dios, en su misericordia, a través del ministerio del Espíritu Santo y su palabra, lo está buscando, que no siga viviendo en Lodebar. Él tiene un lugar mejor para con usted. Así que, en este cuadro de esa misericordia activa de Dios, de esa fidelidad del pacto de David con Jonatán, en esa dimensión es que vemos
esa misericordia de Dios por el pacto que hizo con Abraham, que hizo con nosotros, simiente de Abraham, en Cristo, a través del sacrificio de Cristo Jesús. Lo tercero, la misericordia de Dios nos pone en el plan original de darnos parte con Él. Segunda de Samuel, en el verso 7 del capítulo 9, leemos que David le dijo, ya lo habíamos leído, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás a mi mesa. Pero en el verso 11 leemos, y respondió Siba al rey, conforme a todo lo que ha mandado mi señor, el rey a su siervo, porque David le mandó que cuidara, que tuviera personas allí que lo estuvieran atendiendo en el palacio. Entonces aquí vemos a Siba respondiendo a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset, dijo el rey, comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Vea usted qué honor y qué privilegio. La misericordia de Dios nos pone en el plan original de tener herencia con Él. Te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y Mefiboset comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Siempre otra vez en el sentido espiritual, ¿quién es el que ha hecho esto con nosotros? ¿Quién nos ha restituido nuestro valor, nuestra dignidad? ¿Quién es el que nos está diciendo que vamos a estar con Él en las bodas del Cordero comiendo a su mesa? Sino nuestro Dios a través de Jesucristo. Por eso aquí vemos también otro cuadro de la misericordia de Dios, de ponernos otra vez en el plan original, pero vemos también el cuadro de por qué David era un hombre conforme al corazón de Dios. David era un hombre que guardaba el pacto, pero también restituye a aquel que está perdido. Y es lo que Dios ha hecho con cada uno de nosotros. Vean el verso 7. Nos pone en paz con Él. Ya Mefiboset no es un enemigo, no es enemigo del rey. Ya no estamos enemistados con Dios, no somos enemigos de Dios. Antes sí, pero ahora nos pone en paz con Él en el verso 7. No tengas temor, nos pone en paz con Él porque la barrera de enemistad y distancia por nuestros pecados ha sido ya cancelada por nuestro Señor Jesucristo. En el verso 6 nos retribuye lo que habíamos perdido. Te devolveré las tierras de Saúl, todo lo que fue de Saúl y de tu casa, yo lo he dado a tu hijo de tu Señor, tierras y siervos, dice. Así que, si vemos en todo esto, Mefiboset, dijo el rey, comerá mi mesa como uno de los hijos del rey. En otras palabras, lo hizo uno de su familia. Y ese es el cuadro de otra vez, de ponernos en el propósito original de Dios, en el plan original de Dios, de tener otra vez parte con Él, de ser parte de la familia de Dios, hijos de Dios. Y otra vez, en un sentido espiritual, ¿quién, y como pregunté hace un rato, quién ha hecho esto con nosotros? Sino nuestro Dios, a través de nuestro Señor Jesucristo. Mefiboset, ya no vivirás en Lodebar, en ese lugar seco, en ese lugar árido, sin esperanza. Yo tengo un lugar y una herencia para ti por el pacto que hice con Jonatán, tu padre. Así es la misericordia de Dios en Cristo. Nos ha alcanzado y nos ha retribuido y nos ha puesto otra vez en el propósito original de tener herencia con nuestro Señor. Hermoso cuadro de la misericordia. Y algo más. La misericordia de Dios
alcanza a nuestras generaciones. Vean el verso 12 del capítulo 9. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía, y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Y tenía Mefiboset un hijo que se llamaba Micaía. Estoy diciendo que la misericordia de Dios alcanza nuestras generaciones. Note ahí bien, y pienso que este detalle no se menciona solamente por decirlo, sino que está bien claro que el pacto y la misericordia de Dios nos alcanza a nosotros, pero también esa misericordia y esa fidelidad del pacto alcanza a nuestras generaciones. En otras palabras, también nuestros hijos, nuestros nietos y descendientes serán bendecidos, porque usted y yo estamos fieles igualmente al pacto, porque Dios está fiel al pacto. Estamos enmarcados y entonces esa misericordia alcanza también a nuestras generaciones. Espiritualmente esto mismo es lo que Dios ha hecho con usted y conmigo. Muchos, como dije al principio, han llegado a Cristo como Mefiboset, desechados por la sociedad, desechados por sus familias, rechazados, hundidos en la miseria, en el dolor, en los vicios, en el fracaso, en la decepción de la vida. Pero cuando Dios nos buscó en su misericordia, nos retribuyó nuevamente aquellas cosas que habíamos perdido: un hogar, una familia, a la esposa, a los hijos, un trabajo, una casa, condiciones diferentes de las que estábamos en nuestra condición anterior cuando vivíamos en Lodebar. Esto es lo mismo de lo que Dios ha hecho con cada uno de nosotros. David le dijo a Mefiboset: toda la herencia que pertenecía a Saúl, asimismo Dios en Cristo nos ha dado herencia, como dije hace un momento, y también bendición y cobertura sobre nuestras generaciones. Así que al mirar todo este cuadro, esta actitud de retribuir y dar herencia es parte con lo que estoy diciendo que David es un hombre, o era un hombre, conforme al corazón de Dios. Así que este cuadro de la misericordia de Dios por medio de David a Mefiboset nos dice que Dios nos ama, independientemente de nuestra condición, de nuestro pecado. Si usted pone su fe en Cristo, el Señor te recibirá en su casa y comerás a su mesa, como hizo David con Mefiboset. Y el último punto que quiero mencionar es que la misericordia de Dios nos libra del juicio venidero. Porque viene un juicio sobre esta tierra, sobre este mundo, pero por su misericordia, esa misericordia del Señor nos libra del juicio venidero. Y lo vemos reflejado también en este cuadro de la misericordia de David con Mefiboset. En 2 de Samuel, capítulo 21, en el verso 1, leemos: aconteció que se hallaba allí un hombre, perdón, estoy en el 20, en el 21. Dice: hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos. Y David consultó a Jehová, y Jehová le dijo: es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los gabaonitas. Hago un comentario del contexto de esto. 3 años de una hambruna que había en Israel. David consultó al Señor por qué era, y el Señor le dijo: es por causa de la casa de Saúl. En la historia conocemos que Saúl, por el celo
de Israel. Violentó el pacto que una vez Josué hizo con los gabaonitas. ¿Recuerdan la historia? Cuando el ejército de Israel avanzaba hacia la tierra prometida, los gabaonitas, entendiendo que no podían hacerle frente, entonces se vistieron con harapos, se disfrazaron y les pidió en ese entonces a Josué que no los matara, que se iban a convertir en sus siervos. Y Josué hizo un pacto con ellos y les perdonó la vida. Pero años más adelante, Saúl violentó ese pacto y persiguió y mató a los gabaonitas. En ese contexto está esta hambruna. Entonces, ya que interesante, porque en el verso 3, David le pregunta a los gabaonitas de esta manera. Dijo pues David a los gabaonitas: ¿qué haré por ustedes? ¿O qué satisfacción les daré para que bendigan la herencia de Jehová? Y los gabaonitas le respondieron: no tenemos nosotros querella sobre plata ni sobre oro con Saúl y con su casa, ni queremos que muera hombre de Israel. Y les dijo: lo que ustedes pidan. Y les dijo, lo que vosotros dijereis, haré. Ellos respondieron al rey: de aquel hombre, hablando de Saúl, que nos destruyó y que maquinó contra nosotros para exterminarnos sin dejar nada de nosotros en todo el territorio de Israel, désennos 7 varones de sus hijos, de los hijos de Saúl, 7 varones de sus hijos, para que los ahorquemos delante de Jehová en Gaba de Saúl, el escogido de Jehová. Y el rey dijo: David, yo los daré. Pero vea lo que dice el verso 7. Y perdonó el rey a Mefiboset. Ellos pidieron: denos 7 hijos de los hijos de Saúl. Mefiboset estaba en la línea de las descendientes de Saúl, era hijo de Jonatán. Y perdonó el rey a Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, por el juramento, por el pacto. Perdonó el rey a Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, por el juramento de Jehová que hubo entre ellos, entre David y Jonatán, hijo de Saúl. Qué hermoso, qué hermoso. Porque intencionalmente vemos aquí que David, por el pacto, protege a Mefiboset. ¿Por qué? Precisamente por su fidelidad al pacto y por su misericordia. Lo protege. Y vemos en el verso 8 que entre los descendientes de Saúl, porque tuvo varias mujeres, de los hijos de esas otras mujeres había otro que se llamaba igual, Mefiboset. Vean el verso 8. Pero tomó el rey a 2 hijos de Rispa, hija de Aja, los cuales ella había tenido de Saúl, y se llamaban Armoni uno y Mefiboset. Y a 5 hijos de Mical, hija de Saúl, los cuales ella había tenido de Adriel, hijo de Bersalí, Mejolalita. Ahí están los 7. Pero Mefiboset, el hijo de Jonatán, el que estaba dentro del pacto que habían hecho, a eso lo perdonó, intencionalmente lo guardó. Y aquí es donde quiero que usted lo vea de esta manera, cuando estoy hablando que la misericordia de Dios nos protege del juicio venidero. Por la fidelidad al pacto, usted y yo, cuando venga el juicio sobre esta tierra, vamos a estar igualmente protegidos y guardados por nuestro Señor, por su fidelidad al pacto. Yo le quiero decir, habrán muchos que se llaman igual que yo, Carlos Mora. Habrá muchos que se llaman Ramsés Abarca.
Habrá muchos que se llamen Mario Pérez, como usted. Habrá muchos que se llamen María de Los Ángeles Quesada, Vega. Habrá muchos que se llamen como usted. Pero déjeme decirle, Dios, al igual que hizo David con Mefiboset, Él va a reconocer ese linaje. Y por la fidelidad al pacto, Él va a hacer la diferencia entre usted y todos los demás, porque usted es parte ahora, por esa fidelidad al pacto, parte de la familia de Dios, y Dios lo va a guardar y lo va a proteger. David sabía reconocer quiénes son de su linaje y protegió a Mefiboset. Igualmente Dios protegerá a sus hijos. Él verá en sus hijos el linaje real, reyes y sacerdotes, linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Él verá. Y aunque haya muchos Carlos Mora, Dios hará la diferencia. Aunque haya muchos Ramsés, aunque haya muchas Carmen, muchos Marios, muchos Rigobertos, Dios hará la diferencia por esa misericordia al pacto que ha hecho con nosotros en Cristo Jesús. Nos protegerá en todo tiempo de nuestro andar por esta tierra, pero más aún nos protegerá del juicio venidero que se viene sobre este mundo. Y concluyo con esto. En el mensaje de hoy hemos considerado una ilustración práctica de la misericordia de Dios. Dijimos que éramos como Mefiboset, que nos vemos retratados en Mefiboset, viviendo en dolor, en amargura, en soledad, en desesperación, viviendo en Lodebar. Hubiéramos perecido sin la misericordia de Dios, al igual que Mefiboset hubiera perecido sin la misericordia de David. Pero por la fidelidad al pacto, Dios envió a su Hijo como David envió a Siba. Por la fidelidad al pacto, Dios envió a su Hijo Jesucristo para buscarnos a cada uno de nosotros, para retornarnos al plan original de tener parte con Él. Y somos sus hijos, podemos estar confiados, entrar confiadamente delante del trono de la gracia y estar confiados de que en medio de cualquier situación de juicio, de cualquier situación de este mundo, el Señor, porque somos sus hijos, nos protegerá. Y no solamente a nosotros, sino también a nuestras generaciones. El nombre de Mefiboset está escrito aquí en la Biblia por la misericordia que hizo David con él. Igualmente, su nombre está escrito en el libro de la vida por la misericordia que Dios nos dio en Cristo a cada uno de nosotros, que le dio a usted, por su fidelidad al pacto, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y allí donde usted nos está observando, donde nos está oyendo, su nombre puede quedar hoy, al igual que el nombre de Mefiboset. Su nombre puede quedar hoy escrito en el libro de la vida. Tan solo si usted hoy le abre su corazón al Señor y le dice al Señor: Señor, yo quiero esa misericordia para mi vida. Hoy usted puede tener acceso a esa misericordia abandonando el pecado, pidiéndole perdón a Dios, porque sus pecados son una afrenta a la santidad de Él. Hoy usted tiene acceso a esa misericordia de Dios, confesándolo como su Señor y como su Salvador. Y si usted está hoy por primera vez o por segunda vez sintonizándonos, escuchando los mensajes, si está hoy por primera vez, yo le quiero decir, como dije hace un rato, hoy la misericordia de Dios, el Espíritu Santo y su palabra son los instrumentos que se están llamando que vuelvas otra vez a sus caminos. Si usted está hoy escuchando por primera vez, déjeme decirle, Dios te está diciendo,
no sigas viviendo en Lodebar, allí en ese lugar sin esperanza, de muerte, de destrucción, de sufrimiento, de alegrías pasajeras, pero es más profundo el dolor que queda después de todo eso. Hoy el Señor te manda a llamar, no sigas viviendo en Lodebar, y experimenta su gracia y su misericordia sobre tu vida. Y todo lo que le aconteció a Mefiboset está dispuesto para usted hoy. Este es un regalo que el Señor quiere darte. Así que allí en la intimidad de su corazón, donde usted se encuentre, haga esta oración conmigo diciéndole: Señor, yo quiero esa misericordia activa sobre mi vida. No quiero seguir viviendo en esta posilga como Lodebar. Tú tienes un lugar de esperanza para mí, nuevas condiciones de vida. Eso es una realidad en el sentido espiritual que muchos hemos experimentado, de donde el Señor nos sacó y nos ha restituido, y eso mismo tiene el Señor para usted. Así que usted le puede decir al Señor: Señor, hoy yo te pido perdón por mis pecados. Vengo, Señor, y me postro, como dice en el verso 6, que Mefiboset vino y se postró delante del rey. Hoy yo me postro delante de ti, allí, en la intimidad de mi corazón. Te pido perdón y te pido, Señor, que extiendas esa misericordia sobre mi vida en este momento. Te pido perdón y hoy, Señor, yo te recibo en mi corazón como mi Señor y mi suficiente Salvador. Y por la fe en Jesucristo, hoy yo creo que tu Espíritu Santo viene a habitar en mi corazón. Yo soy tu hijo de aquí en adelante. Y esa protección y ese cuidado y tu favor va a estar sobre mi vida. Si usted ha hecho esa oración hoy desde su corazón, déjeme decirle, usted es parte de la familia de Dios. Así que, bienvenido a esa familia de Dios. Dios les bendiga. Siempre terminamos nuestros servicios declarando la bendición sacerdotal. La bendición con la que el Señor le ordenó a Moisés y al sacerdote Aarón bendecir a sus hijos. La bendición de un padre amoroso, comprometido con ese pueblo, de llevarlos desde que salieron de Egipto hasta la tierra prometida. Esta bendición yo la declaro, Señor, sobre los redimidos, a los que tú, Señor, has sacado de Lodebar, aquellos, Señor, a quien tú, Señor, nos redimiste a través de la sangre de Jesucristo, y que por el Espíritu Santo has prometido estar con nosotros todos los días. Esta bendición yo la declaro sobre los redimidos, sobre tu pueblo, diciéndoles: el Señor le habló a Moisés y a Aarón y les dijo: así bendecirán a mis hijos, diciéndoles. Y así, Señor, yo bendigo a tus hijos, diciéndoles esta bendición: el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Y ve lo que dice: y tenga de ti misericordia. Hermosa palabra que nos abriga. Tu misericordia, Señor. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre mis hijos y yo los bendeciré. Yo pongo tu nombre, el nombre de Jesús, el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Redentor, nuestro Salvador, aquel que con su sangre nos redimió y nos ha hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios. En la restitución, por su gracia, por su fidelidad al pacto de lo que Jesús ha hecho por nosotros, nombre bendito sobre todo nombre, ante el cual dice la Escritura que toda rodilla se doblará y confesará que Jesús es el Señor. Ese nombre, el nombre de Jesús, lo pongo sobre la vida de cada hombre, de cada mujer, de cada niño, de cada persona, de todo aquel que hoy le abrió su corazón al Señor, de todo aquel que hoy nos está viendo. Y los bendigo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre precioso del Espíritu Santo. Amén y amén.
Dios te bendiga. Manda a llamar a este hombre, que con él yo quiero hablar. Dile a Mefiboset que el rey lo mandó a llamar. Y mirándole a los ojos le dijo estas palabras: lo que era tuyo te devolveré, voy a restituir lo que la vida te